Muy buenos días, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros. Señor, aquí estamos para entregar, para darte. Perdónanos si antes de conocerte, antes de iniciar este camino, antes de proseguir en este camino de conocer la gracia, conocer al Señor Jesús, conocer a nuestro Redentor, conocer nuestra condición en la que estamos y por qué debemos ser rescatados. Conocer que ya no tenemos que hacer sacrificio porque el sacrificio lo hiciste tú. Ya no tenemos que llevar a animalito alguno a la muerte, derramar sangre, porque tú derramaste tu sangre como Cordero de Dios. Entonces ahora vivimos conforme a la honra de quien se entregó. Y sí, no vamos a negar, hay alguien que tiene que morir junto contigo, y es nuestra vieja naturaleza, para que quitando el viejo corazón, quitando el corazón de piedra, el corazón duro, el corazón que no permite que tu palabra llegue, Señor. Ahora recibamos un espíritu nuevo, un corazón nuevo que nos lleve a comprender lo que naturalmente sin ti y sin ti, Espíritu Santo, residiendo en nosotros, no podríamos comprender, evidentemente. Sin ti no podríamos comprenderlo. Sí. Gracias, Señor, porque nos das las palabras, pero también la inteligencia, la sabiduría para comprenderla. Y gracias, Señor Jesús, porque nos das la palabra con mandamientos que para el hombre natural son imposibles, pero a través de tu presencia nos haces actos para que sea posible. Y no solo sea posible, sino sea un deleite cumplir tu palabra. Porque una evidencia también que nos hemos convertido, arrepintiendo nuestra vieja vida para asumir la nueva, es que nos deleitamos, nos gozamos en cumplir tu voluntad. Lo que antes para nosotros hubiera sido imposible, para nosotros ahora es posible, es admisible, es codiciable, es mucho más que cumplir requisitos porque manda, sino cumplir estos requisitos porque amamos ser lo que tú nos has dado. Amamos ser hijos de Dios, porque tú nos has dado tu paternidad, pero también amamos vivir lo que tú nos has capacitado para vivir. Una vida nueva siendo nuevas criaturas, porque eso somos. Porque las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas en ti, Señor, en Cristo Jesús. Sigue convirtiéndonos, sigue llevándonos a desechar toda malicia, toda impureza, toda maldad, toda conspiración, toda ira, venganza, represalia, toda concupiscencia, Señor. Llévanos, Señor, a desechar todo eso, produciendo tú el querer como el hacer por tu buena voluntad, pero no siendo ahora como diciendo, bueno, mientras que tú no me quites esto, yo lo sigo haciendo, porque tú lo quitas en quienes se arrepienten. Y con el arrepentimiento tú nos permites, es más, nos haces competentes para vencer el pecado. Señor, gracias por lo que hoy tú tienes para nosotros. Llévanos a comprenderlo plenamente y llévanos a ser personas que anhelamos y luchamos por cumplir tus planes con la nueva naturaleza que tú nos das. En nombre de Jesús, por eso hoy te bendecimos y sabemos que la palabra hoy seguirá fortaleciéndonos. En nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, y luego vendrán los saludos ya, porque esto fue un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Cerré los ojos con algunas personas que todavía no están conectadas y ya veo que están ahí. Luego nos saludamos ya con más solvencia, con más tiempo, ¿verdad? No, o sea, al final de este tiempo. Bueno, hoy quiero que estudiemos este tema. Bueno, si podemos llamar en un estudio, cuando más bien es como una visión un poco rápida, ¿no? Pero sí meditar sobre este tema y luego lo podemos seguir estudiando. Tema que he titulado Nosotros los aparentemente desfavorecidos, y entre comillas, aparentemente desfavorecidos. ¿Y de qué estoy hablando? Mire, es evidente y no hay que
de ver demasiadas noticias, estar medianamente informados para saber que tenemos muchas desventajas. Los cristianos, los que queremos mantenernos fieles, sobre todo los cristianos puros, ¿no? Estos cristianos inclusivos que incluyen todos los pecados para excluir la santidad. Y los que no somos así, tenemos muchas desventajas aparentemente. ¿Por qué? Porque somos combatidos dentro y fuera de la iglesia. Dentro y fuera, y no estamos hablando de nuestra iglesia, ¿no? En nuestro templo, creo que aquí somos bastante puros y queremos ser todo lo posible puros, ¿no? Y no hemos permitido que se metan vanas filosofías, huecas filosofías y sobre todo carnalidades. Pero dentro de lo que es el cuerpo de Cristo a nivel mundial, hay muchos peligros que estamos corriendo porque seremos, y eso está profetizado, que seremos perseguidos y entregados por nuestros propios hermanos. ¿Pero quiénes? Por los que se desviaron. Pero a nivel externo también. Miren, vamos a poner un ejemplo. Mientras que busquen Mateo 10 y les pongo un ejemplo. ¿Cuántos recursos hay y cuántas plataformas, palestras, cuántos escenarios, cuántos sitios, cuántas instituciones supranacionales están respaldando, por ejemplo, la ideología de género? Es curioso porque en la ideología de género se sostiene que están desprotegidos, que se les reduce, que se les margina. Pero ¿cómo se les va a marginar si cuentan con el respaldo de la ONU y de todas las instituciones que son producto de la ONU, por ejemplo? Si hay gobiernos que ponen banderas del orgullo gay, por ejemplo, y nadie puede decir que no, eso es oficial. Cuando incluso las marcas deportivas patrocinan los colores, los equipos deportivos salen con los colores de la comunidad gay, por ejemplo, los equipos más profesionales. Sin embargo, están las historias de personas que por tener una camiseta como Jesús salva en un centro comercial, los echan. O te quitas la camiseta o te vas tú con ella y no entras más aquí. O sea, es obvio que nosotros tenemos mucho menos defensa en términos humanos. Ahora, no nos debe tomar por sorpresa. En Mateo 10, versículo 16, esto se adelanta. El Señor Jesús habla a los apóstoles, pero no solamente fue para los apóstoles. Esto fue para todos los anunciadores, para todos los que como los apóstoles ahora anunciamos el Evangelio. ¿Qué dice Mateo 10, 16? He aquí, yo os envío como a ovejas, repito. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. O sea, cuídense, sean prudentes, muévanse sigilosamente como la serpiente, calcular dónde se colocan, dónde se ocultan, dónde se guardan, cómo posan. Y como en un momento dado tienen que huir. Y sencillos como palomas, sin jactancia, sin reclamos desmesurados porque ¿a quién le vamos a hacer reclamos desmesurados? Ante nuestros perseguidores? Si lo que quieren es encontrar causas para hacernos daño. Y esto se ve ahora, pero mucho más fuerte se va a ver después, donde vemos esta desprotección en nuestro entorno. Y en un entorno que, como dijo el Señor Jesús, está lleno de lobos y nosotros somos las ovejas. Ahora, ¿qué hacemos? Recordar que ante eso, Efesios 6, como tiene más capítulos hasta el 10 no llega, Efesios 6 nos va preparando y nos dice que no importa cuáles son las fuerzas, no es exactamente lo que dice, lo estoy parafraseando, pero al final de cuentas es el mismo mensaje, lo vamos a ver más adelante, que no importa las fuerzas del enemigo, porque nuestras fuerzas son superiores en el quien nos llama. Por eso dice Efesios 6, versículo 10, lo siguiente. Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Más adelante habla de la armadura de Dios, que también es muy interesante, pero quiero centrarme en este versículo.
hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Bueno, lo responde el versículo 12 de Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que utilizan a los seres humanos, utilizan a seres de sangre y carne, y son fichas, ellos son instrumentos, ellos son influidos por doctrinas de demonios, por mentiras, por falacias, por por ideas tan absurdas como usted no es lo que nació, sino lo que usted se autopercibe. Ante esas cosas, nosotros tenemos muchas ventajas. ¿Cuántos recursos hay para las mentiras? Muchísimos, millones. Ante el aborto, por ejemplo, que es la finalización de vidas, no interrupción de embarazos, no es interrumpir el proceso de la muerte, sino quitar una vida de alguien que ha sido concebido por la voluntad de Dios. No solamente hay dinero para promover estas ideas, hay dinero para pagar los abortos, financiar los abortos con los impuestos de todos. Hay recursos para financiar clínicas de plan en pareja, con los permisos, con los recursos necesarios para que se puedan instalar. Y frente a eso, frente a clínicas como Planned Parenthood, que la Planned Parenthood, que por ejemplo se le dan recursos para sostener técnicos médicos y demás, y también los insumos, está, por ejemplo, la prohibición de orar frente a esos lugares como ya ocurrió en Europa. La mujer que fue arrestada porque estaba orando mentalmente, no con megáfono, no con bocinas, porque oraba frente a ese lugar y no en la misma acera, sino al frente. Entonces, ante eso, hay permiso para tener instalaciones para matar, pero no hay permiso, de hecho está proscrito orar frente a ese lugar. Estamos aparentemente favorecidos. Ellos tienen todos los recursos naturales, pero nosotros tenemos los recursos sobrenaturales que da el Señor y el poder de su fuerza. Por eso, yo sé que muchas personas van a caer en la apostasía. ¿Y quiénes son los que caen en la apostasía? Los cristianos. Los cristianos son los que van a rechazar al Señor, muchos cristianos. ¿Pero por qué? Porque ignoran que tenemos la fortaleza que nos da el Señor y el poder de su fuerza para cubrirnos. Y porque aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque su vara y su callado está con nosotros. Y aunque pasemos por el fuego, por las aguas, ni seremos consumidos, ni seremos ahogados. Si la voluntad del Señor es, pasa por ahí, porque te mandaré en medio de lobos, pero yo estaré contigo. Recuerden que eso lo prometió en Mateo 28. Los tiempos cada vez están más difíciles, ¿verdad? Pero ¿qué dijo él en Mateo 28, versículo 20? Él lo dijo muy claro, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Con quién están los malvados? Con el poder de la ONU, con los recursos de Open Society, con el dinero de Bill Gates, de los Kissinger, de los Rockefeller, de los quienes. Claro que hay muchos recursos por ahí, por eso aparentemente nosotros estamos desfavorecidos. Aparentemente, pero hasta que entré a la presencia de Dios, comprendí el fin de todos ellos, decía Asaf. Recuerden que Asaf esto lo dijo en Salmo 73, no es que lo vamos a leer ahora, pero para recordarlo en Salmo 73, él estaba impotente, él estaba harto ante la maldad sin freno de mucha gente, muchos poderosos, de muchos maquiavélicos a su alrededor. Pero hasta que entró en la presencia de Dios, él comprendió el fin de todos ellos. Y con eso también está implícito que comprendió, menos mal que no estoy ahí, porque ya veo el fin de todos ellos. El fin de nosotros es una eternidad gloriosa, feliz, sin sufrimiento, sin lágrimas. Toda lágrima será
secada y nunca más habrá en nosotros lágrimas nuevas, pero también aquí en la tierra Él dice que Él nos da con el poder de su fuerza y con la confianza de que habitando el abrigo del Altísimo estaremos bien protegidos, todas las garantías con esto para que no claudiquemos. El Señor sí quiere que no claudiquemos. Segunda de Corintios 10 nos recuerda esto, que Él nos da armas. ¿Y qué hace el buen soldado? Salir corriendo y dejar las armas en el piso, por supuesto que no. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4. Vamos a ver hasta dónde leemos, ¿sí? Un poco vamos a leer, no solo un solo versículo. Segunda de Corintios 10 del 4 en adelante dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No solamente llevando cautivo nuestros pensamientos, sino también pensamientos ajenos. Tenemos que luchar contra muchas mentiras. Ay, pero es que las armas carnales del enemigo son muchas, están multiplicadas y muchos soldaditos tienen para portar esas armas, muy financiados, por supuesto. Funcionarios, activistas, ONGs, gobiernos en pleno, alianzas, empresas, influencers, artistas que son ídolos para muchos, son referentes, deportistas, tienen todo. Oye, es que tienen de todo. Y nosotros, armas espirituales, poderosas en Dios. El poder de ellos, las armas de ellos son poderosas en el dinero, poderosas en las legislaciones, porque ellos determinan, y sí, y ya por lo menos se determinan que si el show drag queen, por ejemplo, donde se quiere poner estos hombres vestidos de mujer, son motivos para que yo como padre me escandalice, mis hijos no va a ver esto, ya se penalice al padre porque no permite a los pobres drag queen presentar su espectáculo ante infantes, ante párvulos. Claro que ellos tienen herramientas legales, claro que ellos tienen todas las herramientas judiciales, tienen las celdas las tienen y las administran ellos, para colocar a quienes luchamos contra los argumentos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y no sé cómo llamarán a los pabellones o si harán cárceles especiales o buscarán otra manera donde van a colocar a aquellos que su delito es decir que en el vientre hay una vida y que si la quitas eres asesino. Que hombre y mujer Dios hizo, que como hombre y mujer están hechos para tener una vida plena y no los 112 géneros haciendo combinaciones más difíciles que jugar el cubo, el Kubrick, ¿no? Ay, perdón, ¿cómo se llama el cubo? Perdón, ya lo olvidé. Bueno, eh, el cubito este tan famoso, que es dificilísimo, ¿verdad? Para uno en un momento, sobre todo cuando cada vez hay más complicados y con más cuadritos. Bueno, ese es otro tema. Cada vez los complican más y cada vez los hacen más sofisticados. Bueno, los argumentos de ellos son como difíciles de rebatir legalmente, porque a nivel de la verdad no tiene ni pie ni cabeza. Por eso que hasta se está vetando no solo a los cristianos, sino incluso a los científicos, donde no hay validez. Y en medio de esa amalgama, claro que nosotros podemos claudicar y decir, yo no me voy a meter con tantos poderes, pero ¿a quién estoy viendo? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y cuál es la convicción? No vemos a Dios, pero sí sabemos que Él nos da armas poderosas. Y también no veo cómo tener la razón en un mundo que nos grita, ustedes están equivocados, ustedes son fanáticos, ustedes son unos quedados en el tiempo, ustedes están fuera de lugar.
cuando para nosotros la verdad de Dios es suficiente para decir, no, simplemente puedes ponérmela con dibujos, con videos, con luces, con canciones, pero si es mentira, es mentira. Nosotros estamos en el lugar correcto, estamos en la posición correcta. Pero sí, como decía, para nosotros puede ser, si vemos lo natural, motivo para salir corriendo, decir, este cristianismo a mí no me conviene. Y por eso muchos van a caer en la apostasía, porque dirán, este cristianismo no me conviene. Y saltarán a dos territorios de la apostasía. El ateísmo, el ya yo no creo en Dios, o creo en un Dios dentro de una iglesia que no es cristiana. Y no estamos hablando de budistas, de Hare Krishna, no estamos hablando de zoroastrismo, no, estamos hablando de cristianos que dicen ser cristianos con cruz y todo, pero que con el evangelio inclusivo, el evangelio liberal, la teología queer y demás locuras que están saliendo por ahí, que no son tan nuevas porque siempre han existido estas herejías. Bueno, a través de ellos, muchos se van a refugiar en iglesias que no son. O sea, la apostasía no solamente se va a vivir diciendo, ya no creo en Cristo, ya no creo en Cristo, eso van a ser muchos apóstatas, pero hay otros apóstatas que engañarán, serán, yo creo en Cristo que ama los matrimonios homosexuales. Yo creo en Cristo que no estaría en desacuerdo con que haya 112 géneros. Yo creo en Cristo que no quiere que y no exige que yo me arrepienta porque me ama así bien pecador y bien sucio, me quiere dar abrazos y me quiere dar nueva vida. Allí van a caer muchos, muchísimos apóstoles. Para no caer, primero entonces, en resumen, tenemos que recordar que nuestras armas son espirituales, son más poderosas que todo el dinero reunido entre todas estas fundaciones, entre todos estos gobernantes, entre todos estos benefactores, entre comillas, porque lo que hacen es más bien mucho daño de todos los Soros y todos los Kissinger y todos los Kenny y todos los Gates que haya por ahí, Bill Gates y todos los que haya. Nuestras armas son más poderosas porque son mucho más que el dinero. No necesitamos ejércitos porque tenemos el poder de Dios. Y no necesitamos más libros que la verdad del Señor, ante tantos argumentos, ante tantos tratados ficticios. Ahora lo que tenemos es que creer eso y recordar, aparentemente estamos en el lugar equivocado. Son pocos, pero estrecha la puerta y muchos más serán los equivocados que lamentablemente se quedarán por fuera, porque no han reconocido, desechando toda malicia, que están equivocados. Sí, vamos a sentir la presión y preparen a sus hijos. Esto también lo digo porque nosotros tenemos la responsabilidad de jóvenes. Aquí hay personas que tienen hijos y tienen nietos. Prepárenlo para decirlo. Les van a decir que están mal, que están equivocados, que no tienen pie ni cabeza lo que ustedes dicen. Pero recordemos que al final de cuentas, esta presión será también para purificar, para separar el trigo de la cizaña, para saber quiénes fueron los fieles, quiénes le creyeron al Señor y quiénes con vestiduras blancas, porque en Apocalipsis 6, ¿qué se dice? Al final de cuentas, dice en Apocalipsis 6:11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos o sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Claro, porque antes de eso clamaban con gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moráis en la tierra? Claro que habrá sangre, claro que habrá sangre, habrá muerte, pero también habrá vestiduras blancas. ¿Pero para quiénes? Para los aparentemente desprotegidos, los perdedores aparentemente, los desfavorecidos ante los ojos del mundo. Oremos para sostenernos en la fe, en el Señor que nos fortalece y en el poder de su fuerza que nos sustenta. Mientras tanto, seamos prudentes como serpientes, sencillos como palomas, pero jamás cobardes como las hienas que salen por ahí corriendo en manada. Fuertes, fortalecidos
en el Señor, que recuerden que por medio de su Espíritu echa fuera todo temor. Bien, vamos a orar. Señor, gracias por recordarnos algo, pero también por decirnos no tengan miedo. ¿Qué nos recuerda? Que nosotros estamos aquí en el mundo como ovejas en medio de lobos, y lobos que no nos han devorado antes, porque tú no lo has permitido. Es más, recuerdo una frase, algo que dije hace poco a una persona que me dijo, los cristianos somos muy atacados. Y la respuesta que tú me mostraste fue, sí, pero también muy defendidos. Y que estemos de pie es la evidencia que somos muy defendidos. Y claro, somos muy atacados por el hombre, pero muy defendidos por ti y tus ángeles. Así que pensar que estamos desfavorecidos es algo que no es cierto. Aparentemente estamos desfavorecidos, pero ante lo visible, que es que estamos desfavorecidos, que no tenemos los recursos, que no tenemos la protección legal de las instituciones, que somos proscritos y seremos cada día más proscritos, estás tú, Señor, guardando a tus fieles. Y tú, buen pastor, que tu vida diste por nosotros, las ovejas, para ahora guardar las nuestras. Gracias, Señor, por tenernos en el lugar adecuado, en el grupo de los favorecidos, y por eso te bendecimos. En nombre de Jesús, por supuesto. Amén.